Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida a un nuevo video de su canal, Tu Abogado Profesional. Me presento con todos ustedes como siempre. Mi nombre es David Osvaldo Carranza Padilla y soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy estaremos hablando de un tema que realmente me apasiona y que además de ello creo que es bastante profundo y hay que hablar mucho de él. Por lo tanto estaremos viendo más temas o más videos sobre este tema. Sin embargo, en esta ocasión hablaremos del que están viendo en el título, que en este caso es el padre de mi hijo no me pasa pensión alimenticia, ¿qué debo de hacer? ¿Te interesa saber qué tienes que hacer? ¿Te interesa saber un poco más sobre esto? ¿Te interesa obviamente conocer muchos de los detalles de la pensión alimenticia? Quédate conmigo en este video porque aquí estaremos resolviendo posiblemente muchas de tus dudas. Y bueno gente, pues como vieron el título del video de esta ocasión es el padre de mi hijo no me da pensión alimenticia para el mismo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, aquí estaremos hablando de un tema bastante complejo como lo de la pensión alimenticia. Realmente hablar de pensión alimenticia es un tema que nos da para horas de plática. Sin embargo, trataremos de tomar los puntos más importantes en este video. Y por supuesto estaremos continuando en futuras ediciones con este fascinante tema como lo de la pensión alimenticia. En primer lugar, vamos a hablar de qué es la pensión alimenticia, gente. Muchas personas entienden la pensión alimenticia únicamente como, bueno, es solicitarle a mi pareja lo suficiente para que yo pueda darle de comer a mis hijos, para que los pueda tener nutridos, para que les pueda otorgar los nutrimentos adecuados, cuando la realidad de las cosas es que no. Aquí en pantalla estará apareciendo una imagen donde la Suprema Corte de Justicia nos ha tratado de dar de una forma bastante ilustrativa, en este caso lo que es la pensión alimenticia. Y bueno, como pueden darse cuenta, la pensión alimenticia integra varios elementos, ¿no? No solamente integra la cuestión de nutrimentos o de comida, sino que también integra a cosas tan importantes como lo es la salud, como lo es la educación. En fin, vamos a definirlo como todo aquello necesario para un correcto desarrollo, para que una persona subsista. ¿Y por qué es tan importante la pensión alimenticia? Pues por el simple hecho de que protege un derecho fundamental y un derecho humano tan importante como lo es la vida misma. En este caso estaremos hablando de la pensión alimenticia exclusivamente para menores y más adelante van a ver por qué hago esta acotación o esta mención. Bueno, una vez que ya definimos o ya tomamos como referencia que la pensión alimenticia no únicamente integra lo que tiene que ver con comida, que además integra lo que tiene que ver con salud, con educación, con vestimenta, en fin, todo lo que es necesario para que una persona, en este caso un menor de edad como lo es un hijo, pueda subsistir, pueda desarrollarse de una forma plena, pues pasemos a hablar de otra cosa muy importante, ¿no? ¿Quiénes tienen derecho a pedir pensión alimenticia? Bueno, además de los hijos, que obviamente por su minoría de edad tienen derecho a esta cuestión tan importante como lo son los alimentos, también los padres realmente tienen derecho a los alimentos. También las personas con una discapacidad, o en este caso con una capacidad especial, o que se encuentren privados de sus facultades mentales, es decir, se encuentren en un estado de interdicción, tienen derecho a solicitar alimentos. Sin embargo, no vamos a hablar específicamente de cada uno de estos puntos porque sería un video que nos tomaría bastante tiempo y la idea de este canal es que puedan ustedes digerir de una forma muy fácil lo que les estamos diciendo y por supuesto no confundirnos ampliándonos demasiado en el tema. En esta ocasión vamos a hablar de los alimentos exclusivamente con los menores. Entonces, los menores tienen la necesidad de recibir alimentos, puesto que no se pueden valer por sí mismos o no pueden allegarse a sí mismos los alimentos. Y es que realmente cualquier persona tiene derecho a exigir o a pedir alimentos a otro familiar que esté obligado a darlos, siempre y cuando tenga la necesidad de realmente percibir alimentos, ¿no? Como les comentaba, puede solicitar incluso un ascendiente, es decir, un padre a sus hijos, si es que realmente no se encuentran posibilidades pues de allegarse a sí mismos los alimentos, ya sea por una edad avanzada, ya sea por enfermedad, ya sea por alguna discapacidad física o una capacidad diferente, ya sea por un estado de interdicción. En sí hay muchas circunstancias que pueden llevarnos a esta situación. Igualmente puede ser que los hijos ya sean mayores de edad pero que se encuentren discapacitados, o en este caso a lo mejor tuvieron un accidente, probablemente
perdieron alguna extremidad y esto les dificulta o les imposibilita, mejor dicho, poder trabajar y de esta forma llegarse los alimentos a sí mismo. Entonces estas personas obviamente tienen un derecho intrínseco a solicitar alimentos, puesto que se tiene que ponderar el derecho a la vida y a la vida digna, ¿no? Entonces, en este sentido, los niños, por supuesto, son las personas más vulnerables que pueden existir. Es por ello que la legislación contempla su protección en muchísimos aspectos, ¿no? Tenemos el interés superior del menor, consagrado por nuestro artículo 4 constitucional. Existen tratados internacionales, existen leyes de protección a los menores, en fin, se procura que los menores tengan una protección jurídica bastante amplia para que ellos puedan desarrollarse de una forma correcta. Es por ello que si yo ya tomé o sé que mi hijo se encuentra en un estado, mejor dicho, de vulnerabilidad, pues yo tengo el derecho de ejercer sus propios derechos, ¿no? Yo tengo la obligación como padre o como madre de ejercer sus propios derechos y de solicitar pensión alimenticia a quien no tiene la guardia y custodia de los menores. En este caso puede ser que haya habido una separación. Hay que entender que los dos progenitores tienen obligación alimentaria con los hijos, es decir, no por el hecho de que tal vez la mujer, pues, por ser mujer, válgase porque vivimos en una sociedad que a veces tiene un pensamiento machista, digamos que no tiene la obligación de contribuir económicamente para el desarrollo de su hijo. Por supuesto que tiene la obligación y viceversa, ¿no? Si en este caso la guardia y custodia la tiene el padre, pues tiene la obligación de pedir o de exigir o hacer valer el derecho de sus hijos con la madre, pues para exigirle pensión alimenticia. Y si por el contrario la madre, que es como comúnmente pasa, tiene la guardia y custodia de los niños, es decir, vamos a entender como la guardia y custodia, el cuidado de los menores, pues obviamente ella es quien tiene la obligación de hacer valer el derecho de sus hijos y exigir en este caso a su padre, la pensión alimenticia. Entonces, una vez que ya está determinado esto, pues es acudir con un abogado. Es completamente necesario. ¿Por qué? Porque el abogado o el licenciado en Derecho, mejor dicho, tiene la oportunidad y la pericia, sobre todo, de poder orientarte correctamente sobre tu asunto, ¿no? En este caso, sobre tu caso concreto. Habrá que ver y analizar muchas cuestiones que son previas a iniciar un juicio de pensión alimenticia. Sin embargo, es completamente necesario hacer valer este derecho porque estamos protegiendo el derecho mismo de la vida, en este caso de la persona que tiene la necesidad de los alimentos. Entonces, sí necesitas acudir con un abogado que te plantee una estrategia de litigio adecuada a tu caso concreto. Puede ser, como lo he dicho en otras ocasiones, con algún amigo, con algún despacho o incluso con nosotros si ustedes gustan contratar nuestros servicios. Entonces, en este orden de ideas es importantísimo hacer valer este derecho porque realmente tenemos que procurar que nuestros hijos tengan un correcto desarrollo y que por supuesto tengan las oportunidades pues para sobrevivir en este mundo, ¿no? Bueno, una vez que ya plasmamos esto, ¿qué se necesita para pedir una pensión alimenticia? Bueno, en primer lugar, necesita obviamente haber sido reconocido legalmente el hijo. En este caso, pues que ya tenga un acta de nacimiento, por ejemplo, donde haya sido reconocido por el padre o la madre, dependiendo a quién se vaya a demandar los alimentos. Y por supuesto, incoar un procedimiento de pensión alimenticia respecto a este punto específico. Si tú te encuentras en una situación donde te quieres divorciar, obviamente en el divorcio se tiene que establecer una pensión alimenticia, ya sea provisional o permanente para tus hijos, porque obviamente es lo que el juzgador tiene que ponderar, tiene que realmente enfocarse en que los alimentos sean cubiertos para no dejar en un estado de indefensión a tus hijos. Bueno, una vez que ya acudiste con un abogado, que ya se va a iniciar un procedimiento, hay que analizar diferentes cosas, ¿no? Primero, que ya esté reconocido el niño, como lo he dicho. Si no está reconocido, hay que iniciar previamente otro juicio, un juicio de reconocimiento de paternidad, pues para acreditar la obligación alimentaria que se tiene. Y aclarar que no únicamente tienen obligación los padres, ¿no? También tienen obligación, a falta de ellos, pues los ascendientes, también pueden tener obligación los hermanos, pueden tener obligación los tíos, todo dependiendo pues
de la oportunidad o la posibilidad que tenga, en este caso, el deudor alimentario de otorgar los alimentos al acreedor alimentario, es decir, en este caso a los hijos. Entonces sí es importante tener en consideración todo ello, y hay que aclarar que los alimentos es, yo creo que lo más protegido en todo el país, legalmente hablando, ¿no? Para efectos de garantizar alimentos, pues tenemos cuestiones incluso como embargos al salario. El salario es intocable, es inembargable, salvo específicamente la pensión alimenticia, y así muchísimos aspectos que obviamente los legisladores han contemplado a efecto de proteger los alimentos, porque es sumamente importante proteger, en este caso, los alimentos, pues porque obviamente quien tiene necesidad de ellos los necesita para subsistir. Bueno, en este orden de ideas, hay que también considerar que los alimentos no es algo que yo pueda decir ya no lo quiero, yo renuncio a los alimentos porque ya no los quiero, ¿no? Solamente se puede renunciar a esta obligación alimentaria, o cuando cesa esta obligación alimentaria, pues en el momento que hay, por ejemplo, una agresión, ¿no? Supongamos que yo como hijo intenté, pues sí, hubo un intento de homicidio hacia mi padre, una tentativa de homicidio hacia mi padre. Bueno, es una de las razones por las que puede cesar la obligación alimentaria, porque hay una violencia, hay una agresión. Sin embargo, si no es así, realmente no hay necesidad, por lo menos hasta la mayoría de edad, pues obviamente de que se cubran estos alimentos. Entonces, es bien importante tener estas cuestiones en cuenta, porque los alimentos no son algo renunciable. A mí me ha pasado con algunos clientes que me han visitado aquí en nuestro despacho, y nos han dicho, ¿sabe qué? Mire, lo que pasa es que yo firmé un documento con mi expareja donde él renunciaba a todos los derechos de mi hijo, y por supuesto también a sus obligaciones, ¿no? Eso es algo completamente ilegal, y es algo que no debe de ser, porque los alimentos siempre tienen que estar protegidos, y es algo irrenunciable. O sea, no puedes deslindarte de tu obligación alimentaria. Hay que entender que cuando tenemos un hijo adquirimos no solamente la obligación de ser padres, sino la obligación de velar porque este hijo pues tenga un correcto desarrollo, y hablando de correcto desarrollo en todos los aspectos de su vida. Entonces, es bien importante tener esto, ¿no? Ahora, ¿cómo son tasados los alimentos? ¿Cómo es que se determina cuánto va a recibir mi hijo? Bueno, realmente no hay una forma, no hay una tabla que me diga, ok, se le va a dar tanto, ok, no, realmente no existe. Esto es muy a criterio del juzgado donde se vaya a iniciar este procedimiento. Tiene que ser un juzgado de lo familiar o un juzgado de civil a falta de donde obviamente se van a tener que analizar este tipo de circunstancias tan importantes como lo son, pues qué porcentaje o cuánto dinero, hablando monetariamente, va a recibir mi hijo, ¿no? Como su necesidad. Aquí hay que considerar dos aspectos importantes que ya he mencionado a lo largo de este video. El primero de ellos es la posibilidad que tiene, en este caso, el deudor alimentario, es decir, el padre o la madre, no sé, para dar los alimentos. Y en segundo lugar, la necesidad que mi hijo tiene de recibirlos, ¿no? Hay que entender que, lo vuelvo a reiterar, ambos padres, ambos cónyuges tienen la misma obligación alimentaria con los hijos. Ni uno tiene más, ni otro tiene menos. Son iguales porque los dos son padres, y porque los dos tienen que compartir las mismas obligaciones para con los hijos. Entonces sí es bien importante tener esto en cuenta, porque mucha gente, sobre todo me ha tocado casos en los que hay chicas pues que piensan, ¿no? que ellas tienen menor obligación alimentaria, y esto no es así. Ambos tienen la misma obligación alimentaria, y no dudo que haya hombres que piensen lo mismo. Entonces, aclarar esto es muy, muy importante. Entonces, bueno, ¿cómo se tasan? En primer lugar, pues no va a ser la misma pensión para una persona que no tiene un trabajo estable, que no tiene un trabajo con un salario fijo, que no tiene un trabajo donde se puedan comprobar ingresos, a una persona que tenga un trabajo mucho más estable, que tenga una posición económica mejor, y que tenga una capacidad adquisitiva mayor. Entonces se toma en cuenta todo ello. Hay que considerar que lo que se tiene en cuenta es el nivel de vida en el que se encontraban los menores previo a la necesidad de requerir alimentos en la vía judicial.
Entonces, si ellos tenían un nivel de vida, pues bueno, pues obviamente se procurará que tengan ese mismo nivel de vida. Si la persona se encuentra en una capacidad económica muy limitada porque su trabajo realmente pues apenas si le brinda lo necesario para que él subsista, obviamente la pensión alimenticia también va a ser menor. Entonces encontramos que vamos a tener pensiones alimenticias donde va a ir desde el salario mínimo o desde la unidad de medida de actualización, pues que van más o menos, aquí les dejo en la pantalla las cantidades en las que en este momento se encuentra tanto el salario mínimo como la unidad de medida de actualización. Sin embargo, pues realmente son cantidades bastante bajas. No estamos hablando de una cantidad muy alta, ¿no? Sin embargo, si la persona tiene un salario fijo, supongamos, no sé, que mensualmente está percibiendo más de 20,000 pesos, que son pocas las personas que realmente perciben estos salarios, pues obviamente también la pensión alimenticia será mayor. También quítense la idea de que son específicamente por porcentajes, que son específicamente tal cosa, que mi prima Juanita se divorció y le quitaron el 80% a su marido. No, tampoco es una cuestión así. Realmente hay que considerar que no puedes dejar en estado de indefensión a la otra persona, es decir, no lo vas a privar de sus propios alimentos, de lo necesario para que él subsista, porque le dé a tus hijos, ¿no? Si bien es cierto es su obligación, también se tiene que procurar que no quede en un estado de indefensión esta persona, porque lo que se busca aquí es que haya un equilibrio y que todos, absolutamente todos, podamos desarrollarnos de una forma adecuada. Entonces, básicamente de esto quería hablar con ustedes en esta ocasión. Por mi parte ha sido todo hasta esta edición. Creo que es una edición que nos llevó un poco de tiempo. Faltaron aún muchas cosas por tomar de la pensión alimenticia, eso lo sé. Sin embargo, habrá futuros videos tocando nuevamente o abordando nuevamente este tema de la pensión alimenticia, donde estaremos hablando más a fondo de cosas que no hablamos en este video, así que nos encantaría ver en los comentarios también lo que les está pareciendo estos videos, sus dudas, preguntas y sugerencias para futuros temas. Y bueno, por mi parte fue todo, nos vemos en un próximo video de Tu Abogado Profesional. Hasta la próxima.